Amigos de Talita Kumi, el día de hoy estoy leyendo el capítulo 24 de Éxodo. Entonces aquí el Señor le dice a Moisés que suba con Nadab, Abiú, también con Aarón y con otros ancianos, con otros 70 ancianos que suban delante de la presencia de Dios, pero que el único que se va a acercar así de cerquita va a ser Moisés, y todos los demás se iban a estar de lejitos. Entonces cuando él sube con Dios, cuando él baja, viene de regreso, pues viene con las leyes y las escribe, todo lo que Dios le dice, escribe las leyes, entonces se las lee al pueblo, y el pueblo dice, sí, vamos a hacer todo lo que Dios dice en estas leyes. Entonces lo que hace Moisés, dice, bueno, hace un altar con 12 columnas, se sacrifican los becerros, y él divide la sangre y pone la mitad de la sangre, la rocía sobre el altar, y la otra mitad en un tazón la rocía sobre el pueblo. Y entonces este acto que está haciendo aquí Moisés es un acto que se llama la sangre del pacto. En este momento se está haciendo un pacto entre Dios y el pueblo acerca del plan y todas las leyes que Dios ya tenía aquí escritas, ¿no? Que Dios había escrito para enseñarle a todo el pueblo. Entonces todo el pueblo se regocija y dicen que sí, que van a hacer todas las cosas que el Señor ha dicho y que iban a obedecer. Entonces pues Moisés hace todo este sacrificio y se rocía la sangre en ambas partes, que es el sello o la firma de este pacto. Sabemos que un pacto es mayor que un contrato. Entonces Dios está haciendo un pacto con su pueblo, un pacto que no es un simple contrato, ¿no? Un contrato de términos y condiciones, sino es una promesa firme, es un compromiso que Dios está haciendo con su pueblo en este momento cuando ellos están ahí en el monte Sinaí. Ahora, esta historia se vuelve a resetear y se cuenta a partir del versículo 9 de este mismo capítulo. Se vuelve a contar, nada más que lo cuentan un poquito con otro tipo de detalles, porque ahora aquí está el monte Sinaí. El monte Sinaí, así como paréntesis, aproximadamente tiene 2.285 metros sobre el nivel del mar. Está en la península de Sinaí, donde entre Egipto e Israel, en medio hay una península, es un desierto, y ahí casi en medio abajo está el monte Sinaí. Está muy escarpado, las temperaturas, siendo que es un desierto, es muy extremo, es un terreno muy peligroso, muy difícil de escalar por la naturaleza, ¿no? Es muy escarpado. Entonces imagínate que Dios le dice a Moisés, cuando le dice acérquense, ¿sí? Le dice, a ver, tú Moisés, Nadab, Abiú, Aarón, acérquense, y los 70 ancianos se acercaron. Entonces se vuelve a repetir la historia, ¿no? Le dice, se acerca, pero ustedes así como que de lejitos. Ellos alcanzaron a ver la gloria de Dios en el cielo como un cielo de zafiro, y comieron y bebieron delante de esta presencia de Dios. Dios no los mató. Así que cuando de repente le dice, ahora sí, después de esto, Moisés, tú vas a subir al monte, acércate. Y cuando él se iba acercando, él iba aquí también, por ahí andaba Josué con él, y se acercan, y ellos se quedan acá de lejitos. El pueblo también estaba de lejitos también el pueblo. Entonces los que sí se acercan fue Josué y Moisés. Cuando se van acercando, de repente la gloria de Dios pues cubre el cerro, todo como una llama ardiendo, y también hay una nube que yo creo que no los deja avanzar, porque pues esa nube estuvo 6 días posando sobre el monte. Hasta el 7º día fue cuando Dios le dice, ven Moisés y acércate, y él se introduce en este lugar, y estuvo allí las 40 días y 40 noches. Es allí en este momento cuando Dios le está diciendo y le está dictando a Moisés todo lo que es el libro del pacto, todas las leyes, el pacto. Dios se los está dando a Moisés en este momento. Entonces cuando él ya baja
y les da todo lo que son las leyes, es cuando sucede todo lo del pacto que vimos. La sangre del pacto, todo esto sucedió cuando Moisés viene y les da a ellos las leyes, ¿sí? Y les lee el libro del pacto, y entonces cuando todo el pueblo dice que sí van a obedecer. Ahora, todo esto sucede en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aquí todo esto lo podemos resumir. Que en el Antiguo Testamento Dios muestra el diseño, ¿no? Muestra el diseño del hombre, muestra el diseño del mundo, muestra el diseño de todo lo que es en el cielo. Hay una representación aquí en la tierra. Y sabemos que después de la caída y todo, y a través de esto que vimos ahorita, que acabamos de leer o representar, Dios está estableciendo un pacto. Ese pacto de sangre, Dios lo está estableciendo, ¿no? En ese momento cuando les da las tablas de la ley. Y a raíz de esto, pues Dios hace un plan, diseña un plan. Y durante todo el Antiguo Testamento, todo lo que se ve, todas las historias son una práctica de ese plan. ¿Por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento ya no hay una práctica del plan. En el Nuevo Testamento se hace el lanzamiento real, el lanzamiento de este plan. Todo lo que se estaba practicando en este plan, se hace el lanzamiento. Es aquí cuando nace Jesucristo, cuando viene a este mundo, cuando el verbo se hace carne. Aquí es el lanzamiento real. Y justamente Jesús es el que viene a ejecutar ese plan. En el Antiguo Testamento se planea, pero en el Nuevo Testamento se ejecuta el plan. Y por lo tanto, ese plan que está basado en el pacto de sangre que hubo en el monte Sinaí, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, Jesucristo viene y lo cumple con su propia sangre. Él viene a ser ese cordero que viene a ser sacrificado en la cruz del Calvario, y es allí donde Él cumple el pacto que Dios ya había establecido desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al final, el diseño original de Dios se valida a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y es así como Dios cumple el pacto a través de Cristo.